El esternón va desde P3 hasta P10, siendo un hueso plano, cóncavo hacia adelante. Al esternón lo tenemos en tres porciones: el manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoides. Dentro del manubrio del esternón vamos a tener lo que es la escotadura yugular y las escotaduras claviculares, donde va a llegar la clavícula. Dentro del cuerpo vamos a tener las inserciones de las costillas y en la apófisis sifoides vamos a tener la inserción del músculo pectoral mayor, y en la porción anterior del esternón también se va a insertar lo que es el esternocleidomastoideo y en la porción posterior el esternoideal y el esternotiroideo. Podemos observar en su porción más ancha en el manubrio van a llegar las primeras costillas. Una vez que ya nos encontremos en el cuerpo, a nivel del ángulo de Luis, vamos a encontrar que llegan las segundas costillas. Esto es muy importante ya que anatómicamente a través del ángulo de Luis nosotros vamos a poder palpar y contar las demás costillas, articulaciones que van a unir estas tres porciones del esternón. Para comenzar tenemos la unión entre el manubrio y el cuerpo, que es una unión manubrio esternal, que es de tipo cartilaginosa, mientras que entre la apófisis sifoides y el cuerpo vamos a tener una unión llamada sifoesternal, que es cartilaginosa. Es por esta que a través de los años se puede osificar y volverse dura al palpar. La clavícula son dos huesos que forman la cintura pectoral. Posterior a este hueso nosotros vamos a poder palpar el pulso carotídeo, ya que por aquí pasa la arteria carotídea. La clavícula se encuentra superior a la raíz del cuello, por lo que nosotros vamos a poder dividir entre el cuello y el tórax. Y esto también marca una diferencia en el drenaje de la linfa, ya que superiormente se drena a través de los nódulos yugulares inferiores y inferiormente se drena a través de los axilares, drenando así la linfa de los miembros superiores y de la pared torácica. Las líneas que dividen a la caja torácica. Para comenzar tenemos la línea media, que va a dividir en derecho e izquierdo. También tenemos la línea paraclavicular, que va a pasar por la mitad de las clavículas. También tenemos la línea paraesternal, que va a pasar lateralmente al esternón, y la línea mamilar, que va a pasar por el pezón, uno derecho y uno izquierdo. También vamos a tener las líneas axilares, que tenemos una anterior, una media y una posterior. Aquí tenemos la anterior, la media y la posterior. Y finalmente vamos a tener las líneas paraescapulares, que pasan por la mitad de las escápulas. Las costillas son huesos planos de forma alargada. Tenemos 12 del lado derecho y 12 del lado izquierdo. 7 de ellas son verdaderas o vértebras esternales, ya que se unen al esternón. 3 de ellas son falsas o vertebrocondrales, ya que están unidas al cartílago costal, y las últimas 2 son las flotantes o libres, ya que están unidas a un solo cuerpo vertebral. La costilla va a estar formada por su extremidad posterior, por la cabeza y su caria articular, que va a ser las que se unen al cuerpo vertebral. Un tubérculo y el cuello, que va a ser la porción intermedia entre la cabeza y el tubérculo. Seguimos con el cuerpo, en el cual va a estar localizado el surco costal, por donde va a pasar el vano, venas, arterias y nervios. Y luego tenemos la extremidad anterior. Las costillas verdaderas van de la primera a la séptima, conectadas posteriormente a la columna vertebral y anteriormente al esternón, a través del cartílago esternocostocondral. Las costillas atípicas verdaderas tenemos a la primera y a la segunda. La primera porque es la más ancha y corta, pues posee una curva más pronunciada y solo una superficie articular. La segunda posee 2 carillas articulares y una tuberosidad rugosa en la superficie posterior, como podemos ver aquí. Las costillas falsas no se articulan directamente al esternón, sino que se unen al cartílago costal. Y las costillas flotantes, que solo se van a unir a un cuerpo vertebral. Los cartílagos costales son estructuras que dan elasticidad y resistencia a la caja torácica. Contamos con 7 cartílagos costales que corresponden a cada costilla verdadera, pero son diferentes entre sí, pues los 6 primeros cartílagos costales son horizontales y su longitud aumenta de arriba hacia abajo. Mientras que las costillas falsas octava, novena y décima se van a unir a la séptima costilla para formar el cartílago costal común. Estos cartílagos costales van a estar unidos a la costilla mediante la articulación costocondral y al esternón mediante la articulación codroesternal. En las articulaciones costovertebrales, las costillas se articulan con la columna vertebral en 2 puntos diferentes, mediante la articulación costotransversa, que se da entre el tubérculo costal de la costilla y la apófisis transversa de la vértebra torácica del mismo número. La articulación de la cabeza de la costilla, la cual es poco extensa y va a estar reforzada por ligamentos como ligamento radiado de la cabeza de la costilla y el ligamento intraarticular de la cabeza de la costilla. Las articulaciones esternocostales son sinoviales planas y aquellas que se van a unir al esternón. Esta está reforzada por 2 ligamentos, el ligamento esternocostal intraarticular y los ligamentos esternocostales rodeados de la membrana esternal, que a su vez van a dar origen a los ligamentos costogifoideos. Las articulaciones costocondrales son las uniones entre la parte ósea y la porción cartilaginosa de la costilla sin la presencia de una cavidad articular. Y las articulaciones intercondrales hacen referencia cuando los cartílagos desarrollan, en lugar de su articulación, en cada uno de los bordes, un pequeño ensanchamiento deprimido. La caja torácica tiene forma cilíndrica, en la porción superior se encuentra su vértice. Está limitada en la parte anterior
sostiene a los órganos intratorácicos. Además, debajo del diafragma va a proteger a los órganos abdominales, que son el hígado, el vaso, las glándulas suprarrenales, la parte superior del estómago y los riñones. La superficie externa tiene una parte anterior, una posterior y dos laterales. En su cara anterior o externa tenemos la cara anterior del esternón, los 7 primeros cartílagos costales, el cartílago costal común y sus articulaciones, la parte anterior de las costillas y los espacios intercostales. La cara posterior o dorsal está marcada en la línea media por la sucesión de las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. A los lados tiene las articulaciones costotransversas y los espacios intercostales. La cara lateral va unida a la parte posterior con la anterior. En la parte posterior podemos ver que participan las 12 costillas, en la parte lateral las 10 primeras y en la parte anterior las 9 o las 8 primeras costillas. En la superficie medial, en la parte posterior, podemos ver que los cuerpos vertebrales forman una prominencia hacia adelante. Los espacios intercostales. Sus límites son en la parte de arriba y abajo tenemos dos costillas, la subyacente y la suprayacente con sus cartílagos costales. En la parte posterior tenemos a los cuerpos vertebrales y en la parte anterior el esternón. Los músculos de la pared anterolateral del tórax son los intercostales externos, los intercostales internos y los intercostales íntimos, los elevadores de las costillas, los subcostales y el transverso del tórax, y en forma inconsistente también se puede encontrar el músculo esternal. El músculo esternal es inconsistente y aparece solo en un 4% de las disecciones anatómicas. Cruza el músculo pectoral mayor siguiendo una disección paralela al esternón. Seguimos con los músculos intercostales. Este es el músculo intercostal externo, que se inserta en los bordes inferior y superior de las costillas suprayacentes y subyacentes. Se extiende desde la articulación costotransversa y la parte posterior del espacio intercostal hasta la proximidad de la articulación costocondral hacia adelante. Son músculos activos en la inspiración, ascendiendo las costillas y a su vez tensan los espacios intercostales y estabilizan la pared del tórax. El músculo intercostal interno se extiende desde el esternón hasta el ángulo de la costilla. La porción intercondral, que es el extremo anterior, tiene una función accesoria en la inspiración, elevando las costillas. El resto del músculo participa en la aspiración. El músculo intercostal íntimo se inserta en el borde medial del surco costal por arriba y en el borde superior de la costilla suprayacente. Su función es la misma que la del intercostal interno. Músculos elevadores de las costillas. Hay dos tipos, los largos y los cortos, que se diferencian en que los cortos se insertan en la costilla suprayacente, mientras que los largos se insertan en la costilla siguiente después de saltar uno. Tiene desde el vértice de la apófisis transversa de la séptima vértebra cervical y las 11 primeras vértebras torácicas hacia el borde superior y la cara lateral de la costilla suprayacente. Se sitúa posteriormente por debajo de los músculos largos del dorso y está inervados por los ramos posteriores de los nervios intercostales. Estos son inspiradores y favorecen la rotación de la columna vertebral. Los músculos subcostales están situados entre la plédula parietal y la extremidad posterior de los músculos intercostales íntimos. Se encuentran extendidos desde la parte posterior interna de una costilla suprayacente a la subyacente. Elevan las costillas y el resto del músculo participa en la aspiración. Los músculos transversales del tórax se insertan en la cara interna profunda o posterior del cuerpo y de la apófisis sifoides del esternón. Están inervados por los nervios intercostales y su acción es colaborar en el descenso de las costillas durante la aspiración y es un músculo en regresión. En relación con la columna vertebral, las costillas pueden subir y bajar. Estos movimientos se efectúan en las dos articulaciones que aseguran la unión costovertebral. Las costillas constituyen una palanca de tercer género, cuyo punto de apoyo se encuentra en la columna vertebral. Cuando la extremidad anterior de las costillas se eleva, hacen que el esternón inmediatamente sea propulsado hacia adelante y la separación costal hacia afuera abre los espacios intercostales. Los movimientos tanto de las costillas como del esternón son totalmente sincrónicos, dado que todas las costillas se movilizan en el mismo tiempo y en el mismo sentido. Los músculos inspiradores son muy numerosos y potentes, pues la inspiración es activa, debido a que ésta debe vencer la resistencia de las palancas esqueléticas y la elasticidad de los pulmones. La inspiración normal moviliza alrededor de medio litro de aire y utiliza los músculos intercostales externos y el diafragma. Por otro lado, la inspiración forzada se obtiene por la acción conjunta de los músculos esternocleidomastoideo, los escalenos elevadores de las costillas, el pectoral mayor, pectoral menor, el dorsal ancho, el serrato posterior y el serrato anterior. Dentro de la inspiración normal se puede decir que esta es pasiva y es suscitada por el retorno a su posición primitiva de las estructuras desplazadas durante la inspiración normal. Es decir, los músculos intercostales externos y el diafragma retornan a su posición normal. En cambio, la inspiración forzada exige la contracción de los músculos abdominales, de los intercostales internos y de los fascículos medios del músculo serrato anterior. El diafragma es el músculo principal inspirador y su acción inspiradora es múltiple. Este desciende su centro tendinoso, eleva las costillas inferiores y aumenta las dimensiones verticales, transversales y sagitales del tórax. En cambio, durante la expiración, el diafragma se relaja, asciende la cavidad torácica mientras las costillas inferiores comienzan a descender.